Amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es su hermano José Ramírez y quiero compartirles que desde hace unos 38 años estoy predicando la palabra de Dios a tiempo completo por el mundo y que el mensaje central de mi ministerio es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es alertar a los creyentes de estar preparados para ese glorioso evento que será único e irrepetible, y a los inconversos para que se arrepientan de sus pecados y escapen de la condenación eterna. Pero en realidad desde hace algunos años para acá, dentro de mi espíritu ha crecido un interés sobrenatural por estos temas escatológicos. Dios me ha sumergido en los temas y libros proféticos como nunca antes. Es como la lava de un volcán que corre por dentro de mis huesos. Y al ver la indiferencia en que la mayoría de los cristianos están viviendo hoy, me angustia el alma, me siento como Jeremías cuando lloraba por causa de la incredulidad, la dureza de corazón y el pecado de su amada nación de Israel. Y comprendo también por qué el Señor Jesucristo lloró y lamentó sobre las ciudades de Jerusalén, de Corazín, de Betsaida. Estas son enseñanzas que me han llevado horas y hasta días concretarlas en mi espíritu. Son horas leyendo las Escrituras, orando a Dios para que me dé revelación de estas cosas. Por eso le pido al Señor que haga llegar estos mensajes y los de otros predicadores y predicadoras que hablan la palabra como está escrita a mucha gente, y que a su vez estos mensajes sean compartidos con la mayor cantidad de personas para que abran sus ojos y escapen de la condenación eterna, porque estamos en el tiempo del fin y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso, amados hermanos, quiero hablar en esta oportunidad del tema el pacto con la muerte. Isaías 28, 14 al 18 dice: Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Le ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Que el Señor añada bendición, honra, gloria, paz a su palabra. Amados, Israel es un pueblo que tradicionalmente ha vivido en guerra, por cuanto está rodeado de pueblos enemigos que los aborrecen hasta la muerte. Y ellos han sobrevivido a invasiones, devastaciones y deportaciones, y por esa razón fueron repartidos por las naciones de la tierra para dar cumplimiento a un juicio que Dios declaró sobre la nación de Israel. Eso es la consecuencia de su desobediencia a Dios en el Antiguo Testamento y por haber rechazado a Jesucristo, al Mesías verdadero, en el Nuevo Testamento. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a su tierra, reverdeció la higuera. Fue reconocido Israel como una nación independiente por la ONU, a pesar de una gran oposición internacional, pero también con un gran apoyo de otras naciones. Y en 1967
En la guerra de los 6 días recuperaron a Jerusalén, que estaba en poder de los árabes, y desde ese día allí están, y nada ni nadie los echará de su tierra, porque esa es la tierra prometida que Dios le dio a sus padres. Dios dijo que se la daría y se la dio. Y pusieron los judíos a producir el desierto. Desarrollaron tecnologías en todas las áreas como ninguna nación, además de tener la policía secreta, el Mossad, más efectivo del mundo, y las fuerzas armadas poderosísimas y mejor preparadas del mundo. Está claro que Israel desea vivir en paz porque son muchos años de guerra, pero esa paz verdadera solo la tendrán cuando reciban a Jesucristo como Mesías. Pero eso será al final de la guerra de Armagedón, al final de la segunda semana, al final de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Hace pocos años atrás, Israel, por presiones de Estados Unidos y la ONU, entregaron la franja de Gaza a los palestinos con la esperanza de tener paz, de que ese paso fuera favorable a una paz que iban a vivir, pero las cosas en vez de mejorar empeoraron para Israel. ¿Y sabe por qué? Porque las naciones árabes, musulmanas, odian a Israel y solo tienen una meta en la vida: borrar a los judíos de la faz de la tierra. Saddam Hussein dijo: echaremos a Israel al mar. Y el expresidente de Irán, Ahmadinejad, él dijo: quemaremos a Israel hasta el polvo de la tierra. Cada esfuerzo de Israel por ser aceptado en el mundo los ha debilitado, mientras que sus enemigos musulmanes que los rodean cada vez se hacen más violentos, más fuertes y agresivos contra Israel. Es que las palabras de Isaías 28, 12, 14 siguen retumbando. Ahora no ha entendido esta palabra Israel, porque está cegado, no ha entendido estas palabras de Isaías, pero la iglesia de Jesucristo sí sabe qué quieren decir estas palabras proféticas. Los entendidos comprenderán, como dice Daniel 12:10. El profeta Isaías les envió 3 mensajes, tanto al reino del norte, que es Israel, que abarca las regiones de Samaria y de Galilea, como al reino del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín. El primer mensaje tenía que ver con el tiempo cercano y les advertía del juicio venidero por manos de los babilonios. Este juicio sería similar al que el reino del norte, Israel, estaba por recibir de parte de los asirios. El segundo mensaje se relaciona con el tiempo que rodeaba la primera venida del Mesías. Eso fue cuando él nació en un pesebre en Belén. Y el tercero anuncia los eventos del final de la era. En Isaías 28, versículo 14 al 18, el profeta Isaías está hablando de los convenios y alianzas que Israel haría con los otros países que tradicionalmente han deseado su destrucción. Por eso hicieron alianza con la mentira. Era una alianza mentirosa, aunque esencialmente esto tiene que ver con el pacto de paz, falsa paz, que van a hacer con el anticristo. Es decir, que Israel se estaba engañando a sí misma al creer que haciendo alianza con estos países serían librados de sus planes de conquista.
y están equivocados. El deseo de paz de Israel lo llevaría a tener acuerdos basados en ilusiones que serían rotas vez tras vez por sus enemigos con quienes hicieron convenio de paz y alianza. Eso quedó demostrado con los asirios, los babilonios, los sirios, en los tiempos de Grecia, los romanos, y en nuestros tiempos modernos con los palestinos. Pero habrá un último acuerdo y será con el anticristo en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, que es la semana de 7 años de tribulación. Este pacto llevará a la nación judía al borde de la destrucción. A medida que voy desarrollando el tema, usted va a entender lo que yo quise decirle. Pero Dios les advirtió a los judíos que solamente había un hombre en el mundo en quien podían confiar, y ese era Jesucristo, su Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Rey de los judíos, y que solamente Él los gobernaría bajo el gobierno de paz y seguridad verdaderas. Daniel 9:24 dice que el Mesías es quien les traerá la paz perdurable. Hoy hay naciones que supuestamente apoyan a Israel, pero es solo una excusa para lograr sus propósitos y sus intereses personales. Es impresionante ver cómo los últimos días y los actuales líderes de Israel ceden a las presiones y a los planes internacionales. Prueba de esto es el desalojo de los judíos por los mismos judíos de la tierra que Dios les dio, que ellos conquistaron, creyendo ilusamente que conceder la tierra que les pertenece por promesa divina, van a tener paz con sus vecinos. Los enemigos que hoy rodean Israel son los pueblos que ellos se negaron a destruir cuando estaban conquistando la tierra prometida, y hoy día son espina para sus ojos, son el látigo para el pueblo de Israel, el azote. Y el peligro crece cada vez más para el pueblo de Israel, porque vemos a Irán, que se mantiene en su firme determinación de desarrollar sus programas nucleares con la excusa de un plan de desarrollo de energía doméstica. Pero en realidad están desarrollando armas nucleares con el objetivo de borrar a Israel de sobre la faz de la tierra. Por esa razón, se está formando en Israel la unidad de líderes militares, comandantes generales, que están esperando se les autorice a atacar a Irán, la antigua Persia, para destruir su capacidad nuclear antes que los sorprenda una lluvia de armas nucleares y sean destruidos. Luego de una revuelta civil en Siria en tiempos recientes, dejó como consecuencia que el Líbano, óigame bien, quedara bajo el control de Irán con el ejército terrorista de Hezbollah. Esto es de preocupar. Son señales proféticas que se están cumpliendo en estos últimos días. El rapto de la iglesia está a la puerta, amados hermanos. La muerte, la destrucción, los enemigos de Israel están en las fronteras, están en un aparente reposo, en una calma, bajo la bandera de la paz. Mientras tanto, en el sur de Irán, los terroristas del ejército de Hamas se están preparando, adiestrándose y preparándose y esperando el momento para atacar a Israel. Desde esa zona, los ataques con cohetería, morteros a Israel cada vez son más frecuentes y más violentos. En mayo del 2011, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso un convenio de paz entre Israel y los palestinos que tendría como condición, como cláusula,
condicional el retiro de Israel de las fronteras que Israel había conquistado en el 1967 en la Guerra de los 6 días. Entre esos territorios conquistados están los altos del Golán, que Israel conquistó a Siria en la Guerra de los 6 días de 1967 y en la Guerra del Yom Kippur el 6 de octubre de 1973. Yom Kippur significa Día de la Expiación en hebreo. La Guerra del Yom Kippur fue el cuarto conflicto armado entre los árabes e Israel en 1948, año en que Israel fuera reconocido como nación independiente por la ONU. Pero 24 horas después Israel fue invadida por los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak. Ellos invadieron Israel, pero Israel los derrotó. Esa guerra es conocida como la Guerra de Independencia de Israel. Esa guerra duró 15 meses y cobró más de 6.000 vidas judías. Desde entonces, Israel controla unos 1.200 kilómetros cuadrados de los altos de Golán, que dicho de paso es de gran valor estratégico para Israel. La ONU lo considera territorio ocupado y no como territorio soberano de Israel. Cuando Obama propuso ese trato árabe-israelí diabólico, se le vino al mundo encima, excepto el mundo árabe que aplaudió eso. Y él trató de desmentir lo que había dicho, pero nadie le creyó, ya era tarde, ya lo habló. Pero esta proposición de Obama desató una presión mundial sobre Israel para que acepte ese convenio. ¿Sabe algo, hermano querido? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, él ha mostrado como debilidad o señales de querer aceptar ese convenio planteando dos condiciones. Primero, que Jerusalén no sea dividida. Eso tendrá la oposición de Jordania. Y segundo, que los palestinos reconozcan a Israel como una nación soberana, libre e independiente. Ninguna de las dos proposiciones, en caso de que ese convenio se dé, que no se va a dar, será cumplida, no va a ser aceptada ni cumplida ni por los palestinos ni por el mundo árabe. Porque el único, óigame bien, que logrará un pacto de paz entre Israel y los palestinos será el anticristo. Esto está escrito, está profetizado en Daniel 9:27. Esa será la bandera política con la que aparecerá en el escenario público y subirá el anticristo al poder mundial. Gloria a Dios para siempre. Dios es el Dios de Israel, ese Dios que los sostuvo por 400 años en el desierto. Él es su guardador, Él es su protector, su proveedor. Pero si Israel aceptara ese convenio, quedaría sin músculos de fortaleza nacional, quedaría indefenso, débil, y no tendría más remedio, óigame bien, que depender de la comunidad internacional como muro de protección y como medios de subsidio, como medio de sustento. Si no cree lo que le estoy diciendo, entonces vea las noticias, cómo están exigiendo a Israel que derribe la valla de seguridad y su desarme de armas nucleares. Esto dejaría a Israel indefenso ante sus millones de enemigos árabes que los rodean. Todas estas peticiones se hacen en nombre de la paz, una paz que ellos nunca van a tener con Israel, porque la paz solo vendrá cuando acepten Israel a Jesucristo, el príncipe de la paz. Israel seguirá sufriendo ataques desde sus fronteras, pero no será invadida. Esa invasión que sufrirá Israel está profetizada en Ezequiel 38, versículo 11, que dice: y dirás, subiré
Contra una tierra indefensa iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será cuando Israel se sienta confiado y seguro, porque estará bajo la falsa protección del anticristo. Mientras tanto, a Israel ni la invaden ni la van a sacar de su tierra prometida, esa tierra prometida que Dios les dio. Porque fue Dios que cumplió su promesa de hacerlos regresar a su tierra desde todas las naciones del mundo a donde ellos fueron dispersos. Israel, que es la higuera de Dios, floreció en 1948. Y les hablaré un poco de esto. Israel va a confiar y poner su confianza, valga la redundancia, en un hombre que la Biblia llama el anticristo. Juan 5:43, Jesús le dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, este es el anticristo, a este recibiréis. Vendrá una invasión musulmana encabezada, hermanos, por Irán y armada por Rusia, como siempre ha sido. Rusia siempre ha suplido los armamentos para que Israel sea destruida. Y esta invasión será en el tiempo en que Israel se halle sin muros, es decir, creyéndose estar viviendo en el tiempo de paz para ellos. Y por eso esa invasión será sorpresiva, sin aviso, como lo dice Daniel 11:21. Un hombre despreciable vendrá sin aviso. ¿Ve? Eso dice, ese hombre despreciable es el anticristo, para no dar tiempo a que Israel se arme y prepare para resistir. El ataque será sorpresivo y entonces el anticristo impondrá un pacto de 7 años, el cual se plantea la construcción del tercer templo en Jerusalén. Y entonces Israel va a ver al anticristo como su protector, como su benefactor, y pondrá su confianza en la mentira. Y sin saberlo, el anticristo estará llevando a la destrucción total a los judíos, a la nación de Israel. Solo que aparecerá el Señor Jesucristo para librarlos de su inminente destrucción en la guerra de Armagedón. Eso está en Apocalipsis 19:11-21. Es a partir de ese momento cuando Israel es limpiado de su pecado y vuelve a ser la nación santa de Dios. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amados hermanos, oiga bien, a la mitad de los 7 años, su supuesto protector, benefactor, el anticristo romperá el pacto con ellos, los traicionará y se proclamará Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Y es entonces cuando se propone destruir a todos los judíos. Él dirigirá esa operación de destrucción de los judíos desde el templo que ayudó a construir en Jerusalén, sentado en un trono como si fuera Dios. Y el anticristo va a reunir el poderío político de las naciones y formará un gigantesco ejército que invadirá Israel para destruirla. Israel no tendrá a quien acudir por protección. Jerusalén estará rodeada por tropas del anticristo. La mitad de la ciudad será tomada y parece que es el fin de la nación escogida de Dios. Parece que terminó todo. Y es entonces, gloria a Dios, cuando mirarán hacia el cielo y clamarán al Dios verdadero a quien ellos han dado la espalda, y Dios los salvará de la destrucción. Zacarías 14, versículos 3 y 4 y versículo 9 dice: después saldrá Jehová, mire cómo dice, después
saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, las naciones que invadirán Israel, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el valle, y haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Gloria a Dios. Es allí cuando se cumple Mateo 24:30, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesucristo, el Mesías verdadero de Israel, que durante casi 2000 años ha estado esperando el momento en que Israel diga lo de Mateo 21:9, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor Jesucristo los librará, destruyendo los ejércitos invasores y echando al anticristo y al falso profeta vivos al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 19:20. Es cuando se cumple la profecía de Zacarías 13:6, que dice: y le preguntarán al Señor Jesucristo, al Mesías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Gloria a Dios. Hablando de cuando el Señor fue asesinado en el monte Calvario, porque el pueblo de Israel, sus amigos, a quien él vino desde el cielo, le dieron la espalda, lo negaron, lo rechazaron, lo maldijeron y lo cambiaron por un malhechor, por Barrabás. Entonces Israel recibirá a Jesucristo como su verdadero Mesías. Eso está en Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los montes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Los traspasaron con una lanza, los traspasaron con clavos en sus manos y en sus pies, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amados hermanos, así como Israel será librado por Dios de ser destruido por sus enemigos, nosotros también, su iglesia, seremos librados de nosotros pasar por los tiempos de la gran tribulación. ¿Cómo seremos librados? A través del rapto de la iglesia, ese rapto que prometió el Señor a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la tribulación, para librarte, porque esa tribulación será para probar a los que moran sobre la tierra. Juicio viene sobre la tierra. Oiga, amados hermanos, los pasos del Señor Jesucristo ya se oyen en el cielo, porque viene a levantar a su amada esposa, a su iglesia redimida, que lo espera con amor, en santidad y en temor. Amados hermanos, estos son temas que nos debe traer un despertar y debe llevarnos a la reflexión, que hagamos un alto a nuestra vida rutinaria y nos sentemos a pensar en las cosas espirituales, en las cosas que están por venir, y sabiendo que estamos en los días peligrosos. Hermanos, es tiempo de alzar la mirada al cielo, de quitar la mirada de la tierra. Esta tierra va a ser destruida
porque tiene una sentencia de ser quemada. Hermanos queridos, es tiempo de volvernos a Dios. Este fue tu hermano José Ramírez, por amor a Dios, a su palabra, a su pueblo, la iglesia y al mundo. Estamos hablando palabra sin detenernos, como un misil, como si fuéramos los cañones de Jehová disparando, destruyendo fundamentos diabólicos, haciéndole la guerra y derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra palabras y doctrinas heréticas y apóstatas que están dañando y desviando a la iglesia. Este es el tiempo de poner la mirada en el Señor, en el trono del Dios vivo, el Dios de Israel. Es tiempo de volvernos a Jesucristo, al autor y el consumador de la fe. Que Dios te bendiga. Shalom.